micrófono cerrado. Sí. Gracias, doctor. Doctor Ellen, thank you so much for your kind lecture. A partir de este momento vamos a comenzar el 11 preciados minutos de discusión con todos los ponentes que participaron en este panel. Doctor Ellen, doctora Inés, doctor Teobaldo, doctor César y doctor Jorge, muchas gracias de nuevo por sus presentaciones. Les propongo lo siguiente, ustedes ya tienen alguna idea de las preguntas que vamos a discutir. Voy a tratar de compactarlas digamos, en una sola, para que demos las respuestas y aprovechemos el tiempo más eficientemente. Si los demás expositores me lo permiten, quisiera que le diéramos primero la palabra a la doctora Ellen para que ella responda en inglés y después yo tratar de hacer unas líneas de sus ideas más importantes. Dr. Ellen, hi. Thank you so much again. If you want, can we listen to you about the questions, about the answer that you give to me? And in this moment, you can speak if you want. Would you like me to repeat those questions, my answer to those questions, or what would you like to do? Okay. Sorry, yes, you are right. Give me a moment, please. Bueno, de las preguntas que vamos a hablar o que vamos a discutir con los expositores, vamos a trabajar sobre cómo deberían de ser el tipo de trabajos que nuestros ponentes nos sugieren, deberían de ser los más indicados para conectar todos los actores, investigadores, esfuerzos institucionales o de gobernanza para potenciar la visión de concepto de conectividad. También les preguntamos, además de qué tipo de trabajos ellos nos sugieren, cuál es desde el rol en el que ellos trabajan ante un sistema, cómo mejorarían esa percepción con otros actores de lo que es conectividad y regulación hídrica. Y por último, si ellos tienen sugerencias de cuáles variables, modelos o estrategias numéricas nos recomendarían a todos para usarlos en objetivos asociados a esas temáticas que trabajamos en este panel. Hi, Dr. Ellen. In this moment, I give the assistants the questions. If you want, you can answer. Thank you. Okay, so I will, let me just call them up here. The first question was what type of work might connect research, institutional or governance efforts? And I was talking about collaborative partnerships with regular meetings. I think those can be very useful in facilitating communication, both in the context of specific projects and in a more general context. And as an example, here in the Western United States, individual states are now developing what they call headwaters restoration networks. And these typically include practitioners from private industry, people from government, and research scientists. And we meet once a month online to discuss new developments, basically share ideas, and in some cases describe individual restoration projects and the monitoring that's occurring with that. The second question was asking if I think that all of the people involved with river management basically have a clear comprehension of what water connectivity and regulation is and how could we improve this perception. I don't think everyone has a good idea of what hydrologic connectivity is. That's not surprising. It's very complicated and it's very site specific. But I think for those of us who are research scientists, the onus is on us to better communicate the importance of connectivity in sustaining ecosystem functions in rivers. And I think that things would be more effective if practitioners and regulators work more closely with scientists to seek solutions that overcome the very real limitations that are imposed by infrastructure and land use and that really limit connectivity in rivers. And then the third question was which variables, models, and numerical strategies would I recommend to use in connection with trying to characterize connectivity? That's a really difficult question to answer because I don't think there's a single metric or measurement strategy that is always appropriate. I think it partly depends on the time and space scales that you're interested in, but I do think in general, the combination of direct measurements either on the ground or using remote imagery and the type of numerical modeling that Inez talked about earlier, for example, I think
having those working in tandem so that the measurements can inform the modeling and the modeling can then be used to predict potential trends that can be verified with measurements are particularly important. So thank you. Thank you, Dr. Ellen. Thank you so much. I can translate some ideas for the people if you want it. Thank you. La doctora Ellen nos decía que, por ejemplo, en Estados Unidos se están desarrollando redes de restauración en cabeceras que incluyen profesionales que van desde la industria privada, el gobierno y los científicos, y que ellos inclusive tienen reuniones una vez al mes en línea para discutir nuevos desarrollos y compartir ideas y describir proyectos de restauración. Es decir, ellos están muy bien conectados con el gobierno. Con respecto a la segunda pregunta, ella piensa que los científicos de investigación podrían comunicar mucho mejor la importancia de la conectividad para mantener las funciones de los ecosistemas. Y ella piensa que los profesionales y los reguladores deberían trabajar más de cerca con los científicos para buscar soluciones que superen las limitaciones. Ella nos está haciendo un llamado a la conectividad del lenguaje. Y por último, ella dice que no hay una estrategia métrica o una estrategia de medición que sea la más adecuada, que el tema del manejo de escalas y de tiempo de interés influye fuertemente en un buen enfoque para medir y modelar la conectividad, así que ella piensa que es una intersección de enfoques de múltiples combinaciones. Thank you, Dr. Ellen, so much. We can listen to the other lectures. Thank you. Bueno, a partir de este momento podemos darle la palabra a los demás ponentes. ¿Quién quiere comenzar? Sí, muy buenos días nuevamente. Buenos días, doctor Teobaldis, adelante. Ok, sí. Bueno, yo considero que el enfoque de Cuenca como el territorio en el cual suceden unos procesos hidrológicos es una buena analogía. Es la casa donde todos estamos y el enfoque multidisciplinario tiene aquí una muy válida aplicabilidad. El territorio es la respuesta de la regulación. Ahí es donde encontramos la regulación del agua que se mueve y que finalmente es el agua que vamos a ver en los ríos, en los lagos y en la fuente subterránea, a través de un proceso que se denomina regulación hídrica. Aquí tenemos y debemos trabajar conjuntamente para que juntos coadyuvemos en soluciones que permitan mantener el estado de equilibrio que aún tienen algunas cuencas. Es que hay una parte muy sensible que hemos denominado escorrentías, ese flujo de agua con control, medianamente controlado o sin ningún control. Ahí es donde vemos los efectos no deseados en nuestros ecosistemas hídricos. Sequías, falta de agua en los periodos secos y abundancia que generan desbordamientos e inundaciones en periodo lluvioso. Porque esa red que nos permite la interconectividad entre los sistemas en movimiento y lentos está obturada. Casualmente lo que presentaba nuestro colega de las obras, cómo impactan, ahí está. El accionar en el uso y manejo de recursos suelo. Entonces, en el territorio está la respuesta para entender el proceso de regulación hídrica. Los modelos son variables. Hay muchísimos modelos que podemos trabajar allí. Cada día, pues con el enfoque que representa hoy una gran amenaza, porque puede intensificar los efectos antrópicos que ya hemos cometido. Y me refiero a lo del cambio climático. O sea, definitivamente nosotros tenemos que centrar nuestro modelo a prospecciones que nos podrían generar la influencia del calentamiento global en el caso específico.
Esas son las consideraciones que considero debemos tener. Y ahí hay espacio para todos estos trabajos interdisciplinarios. Muchas gracias. Doctor Teobaldis, muchísimas gracias. El doctor César y Jorge tienen algo que comentarnos. Les cuento que ya tenemos pocos minutos, poco tiempo para la intervención del siguiente bloque, pero sería un gusto escuchar algunas ideas de ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero, como tenemos pocos minutos, ser muy puntual. ¿Qué tipo de proyectos tenemos que hacer? Definitivamente, pues los proyectos que sean transdisciplinares. Tenemos que escoger ese tipo de proyectos en los cuales se busque involucrar el conocimiento, el saber de personas de diferentes disciplinas y preferiblemente aquellos en los cuales involucremos a personas del ámbito administrativo. Básicamente lo que dijo también la doctora Ellen. El taller que mencionaba al inicio de la presentación que se hizo en Barranquilla tenía esa intención justamente de proponer ante la comunidad académica cuáles eran las necesidades y expectativas de los administradores de los recursos. Entonces, invitarlos a hacer ese tipo de dinámicas, pues son los tipos de actividades que debemos hacer, los tipos de proyectos que debemos procurar. Creo que este evento, pues es ejemplo de eso, justamente. Con respecto a los tipos se me perdió la pregunta, los tipos de modelos o variables. Bueno, para ser muy concreto, sé que es difícil elegir, sé que hay muchas respuestas, pero para dar uno específico, de acuerdo a la experiencia que acabo de presentar, no tenemos claridad sobre cómo están conectadas a la gran escala todos los sistemas hídricos y cómo podríamos medir cuándo se desconectan. Es decir, la integridad del paisaje en términos hídricos, cómo está conectada o desconectada, no solo de acuerdo a las obras viales, sino a todo tipo de intervención humana. Entonces, ese indicador de la conectividad hídrica a la escala del paisaje, digamos que es un buen punto de partida, porque aquí, si bien son muchos, también es importante iniciar con algo. Y con respecto a la pregunta de los actores, ¿tienen una percepción integral de la conectividad hídrica? Estoy de acuerdo que no todos, pero siento que cada vez más actores son conscientes de ello. Lo que pasa es que no encontramos las estrategias para comenzar, es lo que acabamos de decir, para comenzar. Creo que para ser breve, eso sería mi comentario. Doctor César, muchísimas gracias. Jorge, si estás por ahí, si te quieres despedir, porque ya estamos que empezamos el siguiente bloque. Bueno, creo que Jorge no está presente. A todos, muchísimas gracias por la asistencia a este bloque.